Colosenses 4. Versículo 18. Dice la palabra de Dios: la salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia del Señor sea con vosotros. Amén. ¿Cuánto tiene esa palabra? Diga amén. Amén. Este pasaje me impactó bastante porque era la costumbre del apóstol que una persona que trabajaba para él le anotaba mientras él dictaba sus cartas, pero siempre al final él ponía la salutación de su propia mano para que vieran que era él que estaba detrás. Ponía su firma original. Mirad con cuán grandes letras os escribo. Hay quien ha dicho que la razón por la cual escribe grandes las letras era porque él no veía bien, y al saber que él escribía grande, la gente reconocía que realmente era Pablo. Son especulaciones, solo esto le está coloreando el punto de que Pablo al final ponía su toque, que todo el mundo podía reconocer que se estaba hablando de Pablo. ¿Y qué toque le puso a esta epístola? ¿Qué toque tan particular, tan original de él, tan personal, tan íntimo de su corazón a sus discípulos, a su iglesia? Qué distintiva forma de describir quién él era y quién estaba detrás de la inspiración de las epístolas y de las cartas. Les dijo: recuérdense, acordaos de mis prisiones. Remember my bounds, dice en inglés. Recuerden mis cadenas. Remember my chains. ¿Cómo se diría prisiones en inglés? Chains. Remember my chains. Recuérdense de mis prisiones, recuérdense de mis cadenas. Mucha gente se burla de la palabra de Dios porque en ella encontramos detalles y cosas que le buscamos no consecuencias o no implicaciones, las vemos irrelevantes o distractivas. Los argumentos de la persona que persigue, ataca la inspiración de la Biblia. Dice: ¿cómo usted cree en un libro inspirado que tiene detalles como ese? Que tiene cosas personales de una persona a otra. ¿Qué inspiración puede tener una salutación personal de Pablo a una persona por nombre, o una reprensión específica dada a una situación? ¿Qué inspiración le hay a eso? Sabemos que a través de la iglesia le hemos encontrado, gracias a esos detalles, más doctrina, más teología, más principios y más fundamentos que quizás las cosas que explícitamente Pablo quería transmitir. De hecho, las cosas que Pablo específicamente ha tratado de transmitir, llevamos 2000 años debatiendo y no hemos podido descifrar. Pero las cositas sencillitas que él dijo, como que no forniquen, esas sí las podemos aplicar. El que no trabaja no coma, esas sí las podemos aplicar. Son los detalles, más que lo profundo, lo que hemos podido transmitir a través de las generaciones, gracias a que Pablo tomó el detalle. Y aquí vemos uno de esos detalles, aquí vemos una de esas particulares expresiones de Pablo, algo que no parece relevante a los temas. ¿Por qué Pablo habrá dicho: recordaos de mis prisiones? Acuérdense de mis prisiones. Lógicamente no tengo tiempo para elaborar esto porque estamos pocos de tiempo, pero lo voy a mencionar por encimita y ya. Remember where I am, where I'm telling you these things. Pablo les dice: recuérdense de mis prisiones, para que el mensaje tome significado diferente cuando puedes visualizar el contexto de dónde está viniendo. Contextualization, where we are speaks to who we are and inform the way we should digest what people are saying to us. El contextualizar los mensajes en el panorama de donde han nacido y de donde se transmiten nos ayuda a entender mejor lo que se está diciendo para digerirlo de manera correcta. No es lo mismo una persona que está en una posición desconectada de ti, que te quiera corregir a tu vida, a que tu papá y tu mamá, que te parieron y están contigo, hablen a tu circunstancia, a tu situación. No es lo mismo que te regañe el que nunca te ayudó, el que te jale la oreja, el que te ha prestado dinero, el que te ha estado contigo en las buenas y en las malas. Tú aprecias diferente cuando en el contexto de alguien
que se encuentra en una situación que se puede identificar contigo, que entiende tu situación, que sabe de dónde has venido, que ha pasado tiempo a tu lado. Pablo está diciendo, no solamente oigan estas epístolas y estos mensajes como alguien que está lejano, recuérdense de mis prisiones. En otras palabras, yo estoy padeciendo por ustedes, yo estoy en cárcel por causa de lo que te estoy predicando a ti. La verdad fuera dicho, la única razón por la cual estoy preso es por estar predicándole a ustedes. Antes de que ignores mi mensaje, antes de que tomes por alto mis enseñanzas, antes que menosprecies y subestimes mi revelación, acuérdate de mis prisiones. ¿Lo están entendiendo o no? Contextualización. Número 2, look at the proof of the authenticity of the truth of the gospel. Le dice, recuérdate mis prisiones, porque las prisiones, los sufrimientos, los padecimientos, las pruebas, las tribulaciones que el apóstol ha pasado a través de sus 4 viajes misioneros, a través de todo el mundo conocido, esparciendo iglesias por todo el mundo gentil, uniendo los judíos y los gentiles en un solo cuerpo, predicando en la sinagoga en Asia y las regiones alrededor. Sus prisiones son un reflejo de que él está padeciendo por este mensaje, por lo tanto él cree plenamente. Es una prueba que autentifica la verdad del evangelio de Dios, porque nadie sufriría por una mentira. Nadie estuviera presto a pagar un precio si no fuera que estuviera plenamente convencido que lo que está creyendo es verdad. Esto no entra a la psicología de Pablo. En otra ocasión, en Corintios 15, Pablo dice, si Cristo no resucitó, en vano yo estoy predicando, en vano luché contra las bestias, en vano fui aprisionado y estuve en naufragio, desnudo, en ayunas, frente a falsos hermanos. En vano hice todo eso si Cristo no resucitó entre los muertos. Si Cristo no resucitó, nosotros somos los más dignos Ay, se me fue la palabra. En inglés dice, we are the most to be miserable, pero es una palabra bien, en español una palabra como bien compleja, es conmiseración, creo que es. ¿Esa es la palabra? No me recuerdo en verdad la palabra. We are of men to be most despised, en inglés dice. Somos los más dignos de lástima. Porque estuvimos predicando la palabra, creyendo algo que en última instancia no era verdad. Pero él dice, Cristo ha resucitado. Esto nos adentra a la psicología de Pablo. En otras palabras, él no está inconsciente de cómo se ve el mensaje en luz de los que no han recibido las experiencias que él ha recibido. Si Cristo no resucitó, en otra ocasión dice, comamos y bebamos, porque mañana pereceremos. Si la resurrección, que es la última esperanza y la única esperanza para la humanidad, nunca sucedió, ¿qué tú haces aquí? Estás perdiendo tu tiempo. ¿Qué tú haces abriendo la Biblia? Quémala y hazte un marshmallow. Party, go, vete a beber, vete a disfrutar la vida, porque mañana ¿qué será? Pero Cristo ha resucitado y yo estoy plenamente convencido de esto. No solo porque lo estoy viviendo y predicando, estoy dispuesto a morir por este mensaje. Y recuérdate de mis prisiones. Las prisiones te dicen el precio que personas pagaron porque tú tengas la Biblia que está frente de ti hoy. Se nos olvida que venimos en comodidad, en libertad, en abundancia, en prosperidad, en una nación y un lugar bendecido, porque gente que fueron delante de nosotros pagaron un alto precio, dieron su vida en guerras, dieron su vida en sacrificios, dieron su vida en misiones, dieron su vida en ofrendas, derramados para que las futuras generaciones pudieran preservar la verdad de la palabra de Dios, pudieran preservar la sana doctrina. Pablo sufrió para que hubiera un legado. La mayoría de sus cartas y sus epístolas que nos han llegado hoy fueron escritas mientras él estaba en prisiones. Acuérdate de mis prisiones, que todavía no has padecido hasta la muerte, para que no te quejes, porque todavía no te han metido preso por causa del evangelio. Acuérdate de mis prisiones. Pablo no le sacaba en cara a la gente el hecho de que él estaba sufriendo y los demás no, pero tampoco los dejaba como muy sueltos. ¿Está acosándote el evangelio? ¿Te está acosando la palabra que te di? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Acuérdate de mis prisiones, porque yo sufrí para que tú te lo gozaras. Y nunca lo prediqué ni lo viví esperando a disfrutar el fruto de ello. Fui derramado como ofrenda para que otros se beneficiaran de la gracia que es en Cristo Jesús. Número 3, Pablo le dice, acuérdense de mis prisiones, para que no sean cobardes, don't be coward.
para que aprendan a pagar un precio. Pablo dice una y otra vez que sus cadenas, sus prisiones son su gloria. Y sus cadenas han llenado a los hermanos de valentía y de fortaleza y de denuedo para predicar las buenas nuevas. Él le dice, acuérdate de mis prisiones, para que tú entiendas que no importa cuán mala tú estés, mejores personas que tú y yo han pasado por cosas peores y no cedieron y no doblaron rodillas y no se amedrentaron ni echaron para atrás, sino que fueron valientes, tuvieron coraje, sabían que iban a venir oposiciones, iba a venir opresión, iba a venir dificultades, iba a venir el viento contrario, iban a venir cosas que iban a tratar de robarte el gozo, la paz y la revelación. Pero acuérdate de mis prisiones, que yo padecí por el evangelio y fui valiente en las buenas y en las malas. Prediqué este evangelio con denuedo, con poder y con autoridad, y el poder de Dios fue perfeccionado en mi debilidad. En mis cadenas Cristo es glorificado, porque la palabra ha corrido de que el que antes perseguía a la iglesia ahora está dispuesto a padecer por causa de la promoción del cuerpo de Cristo. Acuérdate de mis prisiones, para que recuerdes que cuando la situación se ponga difícil, es tiempo no de quitarse y no de echar para atrás, sino de tener coraje y valentía y ir con denuedo a la presencia de Dios y decir, si Pablo y Pedro y todos los apóstoles sufrieron, yo estoy dispuesto a pagar el precio para una doble porción de la unción. Estoy dispuesto a pagar el precio para recibir más de la revelación de la palabra. Estoy dispuesto a pagar el precio para que la palabra de Dios corra y sea glorificada en todas las naciones. Acuérdate de mis prisiones. Es que hoy en día somos muy vagos, cobardes. Metemos la cola así entre las patas cuando pasa cualquier cosa. Acuérdate de mis prisiones. Pelea la buena batalla de la fe. Agarra de la vida eterna. ¿Cuántos de ustedes, si estuvieran en cadenas, prisiones, se hubieran abochornado y hubieran dejado de predicar? Y Pablo en la cárcel estaba predicando, bendito sea el Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y nos ha dado el poder de resurrección, y todas las cosas están debajo de los pies de la iglesia. Bendito sea el Padre para la alabanza de la gracia de su gloria, alabando a Dios en la prisión, escribiéndole a los filipenses, a los colosenses, que Cristo es la cabeza y que todos los misterios están escondidos en él. Sus mejores mensajes. A Juan lo tiran a la isla de Patmos en el desierto, trataron de matarlo varias veces, no lo pudieron matar, lo dejaron en una isla para que se muriera desierta con las bestias, y ahí dijo, estuve en el Espíritu en el día del Señor y oí una voz detrás de mí que me dice, sube acá, y ahí escribió el Apocalipsis. En los peores momentos recibieron la revelación más grande, pero nosotros queremos la revelación más grande cuando estamos lo más cómodo, la más fácil. No te sorprendas. Estás ayunando 21 días, no te sorprendas que vengan ataques. Estás buscando más de Dios, no te sorprendas que el enemigo te quiera robar el gozo. Pablo dice, acuérdate de mis prisiones, que son mi gloria, mi galardón. Son la prueba de que el poder de Cristo está en mí. Pablo dice, algunos se glorian de su superfe, yo me gloriaré de mis debilidades, dijo Pablo. ¿Qué número estamos? Número 4. Acuérdate de mis prisiones. It's a gesture of invitation for sympathy. He was suffering for their sake. Es un gesto a la invitación a la simpatía por su situación, por donde él estaba. Acuérdate de mis prisiones. Es una manera de invitarlos a reflexionar en que él estaba dispuesto a vivir y a morir por ellos, por su cuerpo, por su familia, por los que él había convertido. Es la última prueba de un verdadero apostolado y un verdadero ministerio, es que esté dispuesto a pagar un precio por los demás. Pablo está recordándole a ellos una y otra vez que la marca de verdaderamente estar sellados con el Espíritu Santo de promesa y de estar inundados con el poder de Dios no son nuestra posición exaltada, ni tampoco es una vida relax. Cuando hay un mensaje verdadero, cuando hay una unción fresca, cuando hay un mover que va a sacudir generaciones, siempre van a ver la marca de las prisiones y de las cadenas sobre ellos. Va a venir persecución. Los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Eso lo dijo Pablo. Porque a nosotros no solo nos es contado en el Tesalonicense, dice, el creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero el que Jesucristo sea glorificado en nosotros a través de nuestras tribulaciones. Mientras otras personas predicaban un montón de cosas y estaban en comodidad, él dice, los que de verdad son de Cristo van a padecerse persecución y van a sufrir
Reprendo al diablo, yo no quiero sufrir nada. Pues no quieres a Cristo. Porque Pablo dijo que yo sea semejante a Él, siendo semejante a los padecimientos de su sufrimiento y al poder de su resurrección. ¿Cuál es el sufrimiento? ¿Cuáles son el padecimiento? Que si tú amas a la gente, eventualmente te van a tener que meter preso por ellos. Y muchos de nosotros, por no ir preso por nadie, mejor preferimos que nuestro amor se enfríe. ¿Cómo te paga la gente después que los amas? Te meten preso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Aquí está Pablo, preso nuevamente, ya está al final de su carrera. Y mira a este hombre, que era el supremo fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. Tocante a la ley era inmaculado, sin ninguna mancha, superior a todos los de él. Muchos refieren a él como miembro del Sanedrín. Una vez que aceptó a Jesucristo, perdió su mujer, perdió su posición, perdió su prestigio, perdió su educación. Cristo se lo dijo: no te preocupes, Ananías, yo le mostraré que mucho ha de padecer por mi nombre. Y aquí está el final de su carrera, después de amar a la gente, después de fundamentar las iglesias, después de haber entregado todo por amor a Cristo y por amor de la iglesia. Y mira cómo está Pablo aquí en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 13. Trae cuando vengas el manto que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente el pergaminos. Y mira lo que dice el verso 21. Procura venir antes del invierno y salúdame al pudente y al lino y al otro sinvergüenza. Al final de su carrera no tenía ni con qué arroparse. ¿Sabes lo que está en la mente de él? Tráeme mi sabanita, por favor. Mira cómo es el apóstol. No pidió una prestada. No mandó a que le compraran una. No le dijo a los misioneros: hey, préstame la tuya. Yo tengo la mía. Aunque nadie me quiera mandar la ofrenda y no me quieran ayudar y me tengan aquí preso, se olvidaron de mí porque ya mis mejores mensajes ya los prediqué y ya estoy viejo y estoy dispuesto a ser muerto y ya no. Búscame mi manto para arroparme antes, por favor, para arroparme antes del invierno. ¿Usted se imagina el frío que hacía en esa cueva, preso ahí? Y si no es mucho, tráeme los libros para leer. Ya que no puedo predicar como antes y no puedo viajar por el mundo como antes, pues por lo menos leo y reflexiono y medito. Acuérdate de mis prisiones. Amén. Porque la mayoría de las personas, el evangelio, hermano, el evangelio no cae y los líderes no caen porque son hijos de su madre. Es porque la gente no ora por ellos, porque no los ayudaron, porque no los apoyaron. Y de todo el mundo quiere ser fuerte como Pablo. Pero lamentablemente, si Pablo tuvo debilidad y en última instancia se fue obligado a tener que pedir su manto propio, el de él, ni siquiera el de otro, tú y yo vamos a tener que llegar a un momento y un punto en nuestras vidas que necesitemos de la ayuda de otros. Que no dejemos caer a nuestros líderes, no dejemos caer a nuestros ministros, que no critiquemos y murmuremos contra aquellos que nos han dado la palabra de vida. Recuérdate de mis prisiones. No te olvides del que te llevó la palabra, el que te llevó el evangelio, el que oró por ti, el que te dio a luz en el mundo espiritual. ¿Lo están entendiendo o no? Mira la mentalidad del apóstol. Bueno, ya no puedo predicar, pues voy a leer. Pero inactivo no voy a estar. Voy a meditar. Y especialmente en los papiros, la mayoría de la gente dice que esas son las cartas específicas de él, su colección privada de todas sus cartas. Voy a reflexionar especialmente en lo que Dios me ha hablado y lo que Dios ha dicho a mi vida. Tráeme los libros para estudiar, pero especialmente tráeme el libro, tráeme la palabra, tráeme la revelación de Dios que Dios me ha dado. Voy a meditar en lo que Dios me dijo, en lo que Dios me habló. Porque aún en mis prisiones no estoy inactivo. Aún en mi persecución no voy a dejar de alabar y de buscar el propósito de Dios. Si lo único que puedo hacer es orar, pues voy a orar. Si lo único que puedo hacer es leer, pues voy a estudiar la palabra, pero voy a edificar. Si lo único que puedo hacer es escribir una carta para edificar a otro, en cualquier situación no voy a dejar de predicar el evangelio.
Y si yo estoy dispuesto a pagarle ese precio, por la madre que te parió, acuérdate de mis prisiones. Y haz tú lo mismo. ¿Por qué están tan callados? Dije todo lo más rápido posible para no tener que elaborar. Ahora me mira así, ahora tengo que elaborar. Voy a tener que predicar porque no. ¿Por qué Pablo estaba en prisiones? ¿Cómo Pablo pudo mantenerse? La clave número 1, Pablo en su condición no dejó de alabar a Dios. Efesios capítulo 1, verso 3, 6, 12 y 13. Blessed be the God of our Lord Jesus Christ, to the praise of the glory of His grace, to the praise of His glory, and again in verse 13, to the praise of His glory. Pablo pudo en esa condición de desespero, en esa condición de soledad, mantenerse en el Espíritu, en la revelación, exhortando, animando, consolando, mandando cartas, estudiando y leyendo y trayendo su mejor revelación en esos momentos, porque Pablo aún en su condición no dejó de alabar al Señor. En Efesios capítulo 1, He's blessed us with all spiritual blessings in heavenly places. Bless the God of the Lord Jesus Christ. Bendecir al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pablo está diciendo, ya estoy bendecido. Estoy en cadena, pero la bendición de Dios está sobre mí. Parece que estoy en una prisión, en una situación imposible, pero Cristo está siendo glorificado a través de ella. Oigo que la noticia se está regando, que aquel que perseguía a la iglesia ahora está en cadena y los hermanos están llenos de denuedo y valentía y ahora se atreven a predicar más que antes. Dios está siendo glorificado a través de esta prisión y Pablo probablemente ya se sospechaba que estas cartas que estoy escribiendo son mis bestsellers. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pablo no dejó de alabar al Señor por lo que ya Dios había hecho en Cristo Jesús. Bendecido. Tú y yo estamos bendecidos. El problema es que nosotros no sabemos lo que es la bendición. The blessing is irreversible. La bendición es irreversible. Our lack of respect and appreciation for spiritual authority and the irreverence for the order of the laws of the kingdom darkens our vision, not to see how the transfer of power is communicated and bestowed upon us through the legacy of the leaders that blessed us. Nuestra falta de respeto y apreciación por la autoridad espiritual y nuestra irreverencia en el orden de las leyes del reino de Dios, eso emprisiona y oscurece nuestra visión y no podemos ver cómo la transferencia de poder se comunica a través del legado de líderes que nos derraman la bendición de Dios sobre nosotros. La bendición de Dios se comunica, se transfiere. Bendito el Dios porque del Padre nuestro Señor Jesucristo, porque estamos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y luego a través del libro de Efesios te comunica cómo esa bendición viaja, a través de apóstoles, profetas, evangelistas, y cada cual con la medida, conforme al don de la medida de la gracia de Cristo, que bendice al cuerpo de Cristo con un empoderamiento del Espíritu Santo. La bendición es irreversible. Los judíos creían que si tú hablabas una palabra, la palabra tomaba vida aparte de ellos mismos. Por eso ellos eran bien cuidadosos con sus declaraciones y por eso cuando nombraban a un niño era algo bien especial, porque una vez que lo nombras, lo que tú lo nombras, eso es lo que él va a hacer. Por eso es cuando viene Esaú y está queriendo recibir para atrás la bendición, ¿qué le dice Isaac? Ya no se puede porque ya la solté. Ya solté la bendición, es irreversible. Si Dios te bendice y te suelta una bendición, primero tienes que creerla en tu corazón. Esa bendición es irreversible. Y esa bendición se pasó de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a las 12 tribus. La bendición de Dios. Dios le dijo a Abraham, yo voy a bendecir a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Eso es irreversible. Abraham trató de huir del propósito de Dios cuando estaba en Egipto. Toda la nación de Egipto fue maldecida porque Dios tenía la bendición sobre Abraham. ¿Será poderosa la bendición? Y tú no solamente estás bendecido con la bendición de Abraham, estás bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Wow. Hay algo sobre ti.
Pablo en sus prisiones y en sus cadenas no podía desanimarse porque se estaba alabando a Dios, porque él sabía que había algo sobre él. Lo que estaba sobre él era tan poderoso que hasta cuando lo metían en la cárcel, Dios se glorificaba a través de ellos. En Filipenses dice que todo el cuartel completo de soldados que los estaban aguantando a él, se estaban convirtiendo a Cristo. ¿Tendrá bendición el hombre? ¿Se recuerdan cuando estaba en naufragio y estaba en prisionero? Después lo soltaron. Porque el que estaba preso, se los dije que no deberíamos ir al naufragio. Se los dije que el Señor está conmigo. No me subestimen porque estoy en cadena. Pero no se preocupen porque el Señor se me apareció ayer y me dijo que me entregó la vida de todos ustedes. Sí, le pedí al Señor que no los matara a todos hijos de su madre. Pero no subestimen que estoy en cadena, no quiere decir que no estoy bendecido. Pero cuando tú estás bendecido, nadie te puede matar hasta que no sea tu tiempo. Y cuando tú estás bendecido, aunque estés en cadena, Dios se glorifica a través de tus prisiones. Acuérdate de mis prisiones, quiere decir que no importa tu circunstancia, eso no puede parar la bendición irreversible de Dios sobre tu vida. Bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Quizá una forma de entender esto, vamos a ver lo negativo para ver si así la gente siempre, como todos nosotros pensamos en negativo, cuando hablamos lo negativo, entonces entendemos lo positivo. Vamos a suponer que Juanito estaba viviendo en su casa y cuando entró a su casa, la casa se quemó. Y como la casa se quemó, se fue a casa de su abuelo y después cuando se mudó a casa de su abuelo, la casa del abuelo se quemó también. Después se fue a la casa del tío y adivina qué le pasó a la casa del tío. Se quemó la casa del tío. Se tuvo que quedar en casa de un amigo y cuando fue a la casa del amigo, adivina qué pasó. Se le quemó la casa del amigo. Eventualmente usted dice, hay algo sobre ese tipo. No, que no se te mete en tu casa, porque donde quiera que se mete, se quema todo. ¿Me entienden o no quiere decir? ¿Usted no ha conocido personas que cuando se junta a ellos, el carro se le daña a usted? Se le despegan los clientes, es como que están no sé, tienen algo, una vibra, no sé. ¿No han conocido gente así? Yo conocí a un muchacho una vez que me dijo, a mí todo me sale mal, donde quiera que yo vaya yo tengo problemas, y yo no le creía, hasta que lo monté en mi carro. Lo monté en mi carro y el carro empezó, y yo, oh my God, me bajé del carro para buscar chavo porque no sabía qué pasaba, a ver si teníamos que llevarlo al mecánico o algo. Fui a la TH y la TH no funcionaba. Y bueno, pues, ¿qué remedio? Vamos a irnos a comer. Fui a comer con él a un restaurante y todo el mundo en el restaurante lo miraba mal y querían pelear con él. Y yo digo, hay algo en ti, hay algo sobre ti. ¿No han conocido gente así? Es casi como metafísico. Donde quiera que esa persona va, todo el mundo se aborrece, todo el mundo se quiere largar, nadie quiere estar con esa persona. Sienten que la negatividad, la pesadez, eso no es la bendición, esa es la maldición que está sobre esa persona. Dios ha quebrantado la maldición y ha puesto una bendición sobre ti. Y esa bendición es irreversible. ¿Qué quiere decir? Donde quiera que tú ves, hay algo sobre ti. Amén. Y Pablo dice, estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso es que tenemos que bendecir. Porque tenemos esa bendición sobre nosotros y cuando la transferimos en poder. Pero si usted no respeta el orden de Dios, no respeta las autoridades espirituales, no respeta las estructuras del reino, ¿cómo va a creer en la bendición? Si usted no cree que existen personas que Dios ha puesto con una bendición para bendecir a otros, ¿cómo usted va a caminar en esa gracia que está sobre ellos? ¿Cómo va a recibir lo que Dios ha dado en personas para transmitirte a ti si tú estás hablando mal de ellos? Tú estás cancelando la bendición. Para yo creer en la bendición, tengo que respetar la estructura, el orden de Dios, las autoridades espirituales, para que esa bendición se transfiera a través de mí. No te quejes, ni hables mal, ni murmures, ni te sientas envidioso de lo que tiene otro, porque eso que tiene es una señal de lo que Dios te quiere transmitir a ti cuando creas la bendición que está sobre sus vidas. Cuando tú dices, gloria a Dios, la bendición que está sobre ese hermano, entonces esa bendición se transfiere a tu vida. Gloria a Dios la revelación que Dios le dio a ese pastor, pues entonces esa revelación va a descender sobre tu vida. Gloria a Dios por ese ministerio de sanidad. Gracias, Padre, te bendigo porque todavía tienes milagros y dones en la tierra. Esa gracia se transfiere sobre ti. Y cuando tengas la bendición, no te quedes con la bendición, sé como Pablo, transmítela a todos los que están alrededor de tu vida.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para la alabanza de la gloria de su gracia, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos eligió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dios te escogió para que tú estés santo y sin mancha delante de Él. ¿Cómo Pablo se podía quejar en la prisión? Sabiendo que él estaba escogido para estar delante de Dios, santo y sin mancha. ¿Sabes por qué Pablo no se podía quejar en las prisiones? Porque él se recordaba: yo era el que los mataba a ustedes antes, el que los perseguía. Yo soy el menor de todos los apóstoles. Pero ahora le plació al Padre, que me escogió desde antes de la fundación del mundo, glorificar y revelar a su Hijo en mí, para que le predique a los gentiles. Y ahora estoy santo y sin mancha delante de Él. Esa palabra santo significa agio en el griego, y significa ser diferente. Y la palabra sin mancha, blameless, es amonos en el griego. It's a sacrificial word. The offering was inspected and it had to be without blemish. If not, it was rejected because it was not fit for God's use or for God's as an offering. La palabra agio en el griego de santo quiere decir ser diferente, y amonos, que es sin mancha o blameless, es una palabra de sacrificio que se utilizaba en las ofrendas. Es la palabra específica que se utilizaba cuando la ofrenda era inspeccionada, y si tuviera aunque sea un pequeño defecto, no estaba cualificada para Dios. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? In Christ we both, en Cristo, en Jesús, Dios nos ha escogido para que seamos lo mejor del mundo para Dios. ¿Usted entiende eso o no? La ofrenda se presentaba y la inspeccionaba. Tenía aunque sea un pequeño defecto. Un pequeño defecto. No está cualificada. ¿Por qué? Porque para Dios solo lo mejor. A Dios no se da la porquería. Y Pablo está trayendo este mensaje a monos diciendo: tú eres lo mejor, porque Dios te hizo para que estés sin ninguna mancha, sin ningún defecto, que te inspeccionen y no encuentren nada contrario que no sea de Dios en tu vida. Tú eres lo mejor de esta tierra para Dios, como una ofrenda para Él. Te escogió para ser santo, diferente y sin mancha delante de su presencia. ¿Usted cree eso? O cuando viene la presencia de Dios se recuerda de todas las sinvergüenzadas que ha hecho y para tu alabanza. Deja que el enemigo, el acusador de los hermanos, la condenación, te recuerde de tu pasado y permites que te cierre la boca. Right? Porque el diablo te susurra: tú no eres digno de estar alabando así, así, porque tú ayer estabas haciendo unas cosas sinvergüenzadas, yo te vi. Y tú dices: ay, es verdad. O tú dices: no, por la sangre de Jesús. Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. Y si pequé, me arrepiento. Y por la sangre de Jesús yo solicito la asistencia del Espíritu Santo para que me haga diferente, santo y sin mancha delante de Él. ¿Lo pueden ver o no? No se crea que porque Pablo era un campeón del Evangelio no tenía debilidades. Él era lo suficientemente transparente como para decirnos a todos nosotros: yo soy orgulloso y altivo, y estuve orando y el Señor me dijo que por eso es que me dio un aguijón en la carne, para que me humille. Y le pedí al Señor, peleé con Él 3 veces y le dije: quítame esto, y el Señor me dijo que no, que con eso es que Él se va a glorificar. Tenía sus debilidades. ¿No se recuerdan cuando Él dijo: veo una ley en mis miembros que se revela en contra de la ley de Dios? Porque en mi corazón verdaderamente me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros de la carne, que lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, se me olvida hacerlo. Miserable de mí. Ese es Pablo hablando, el gran apóstol de revelación. ¿Quién me librará? Gracias le doy al Señor Jesucristo por su poder de resurrección. En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, y ahora puedo operar en el poder del Espíritu. Amén. Todos vamos a tener debilidades y dificultades, pero tenemos que caminar en el poder del Espíritu y con la sangre de Jesús aplicar el sacrificio de Jesucristo en el bautismo, en las aguas, en la palabra de Dios, y ser purificados, regenerados, limpiados una y otra vez constantemente, para que no caigamos en las obras de la carne. Porque no quiere decir que puedes hacer lo que te da la gana y como quiera te vas a colar en el cielo.
Eso es lo que predica Joseph Prince, Creflo Dollar, todo eso es sinvergüenza. Una vez salvo, siempre salvo. Mentira del infierno. Eso no está en la Biblia, hermano. El que persevera hasta el fin será salvo. Si retenéis la palabra que os prediqué, seréis salvos. Si no creísteis en vano, dijo Pablo. Ay de nosotros si menospreciamos esta gran salvación, dice el libro de Hebreos. Y una y otra vez el libro de Apocalipsis: quitaré el candelero de tu lugar. Y los mentirosos, los idólatras y los hipócritas, todos estarán en el lado de fuego y azufre. Y le estaba hablando a la iglesia, no le estaba hablando a impíos. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo caigo, tengo que arrepentirme. No como Joseph Prince, que dice que ya no hay que arrepentirse. Arrepentirse de mi pecado y que la sangre de Jesús, por el poder del Espíritu, me regenere. Pablo dice: hijitos míos, por quien vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué quiere decir? Tú naces de nuevo, para nacer de nuevo, hasta que cada nivel de dar a luz haya más madurez, más autoridad, más poder, más gracia. Y hoy eres mejor que ayer. Pero si vas de mal en peor, la matemática no está computando bien. Tu progreso tiene que ser así, para arriba. Si tu progreso está así, la matemática dice que no está yendo bien. Amén. Así que el que cree que esté firme, mire que no se resbale. Entonces tenemos que aplicar el poder de Dios. Ese es el concepto de la palabra regeneración. Regeneración es continua, santificación es continua. Cuando Pablo habla sobre este concepto, dice que nosotros somos santos y estamos siendo santificados. Somos salvos y estamos siendo salvados. Está completa la obra en Cristo Jesús, pero está siendo procesada en nosotros por la regeneración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la nueva naturaleza cada vez más y más y más en nosotros. Y eso usted lo experimenta todos los días. A veces usted viene más sucio que un cerdo. Se restregó por todo el fango y viene 15 minutos a la presencia de Dios y sale limpio. Y hasta el deseo se le fue de pecar, se le fue toda la amargura, todo el odio, se le quitó hasta el rencor, hasta se le quitó las ganas de todo lo que tenía ganas. ¿Por qué? Esa es la regeneración del Espíritu Santo. Pero si endoctrinamos a las personas que se queden como están porque no importa, ya son salvos, el Espíritu Santo no puede estar activo para regenerar y la sangre de Jesús no puede aplicarse a su favor por una doctrina de error y permanecen en su maldad y van de mal en peor y se creen que cuando se mueran se van a colar en el cielo. Esto no es nada nuevo, esto se llama gnosticismo, esto estaba desde el primer siglo, esto siempre se ha predicado. Es un error y malinterpretan las doctrinas de Pablo. Pero Pablo dice: nos escogió para que podamos ser como una ofrenda perfecta delante del Padre. Y nos dio la redención, la liberación, apolutrusis se llama en griego. Eso significa ransom, nos compró para atrás. Como se compran los prisioneros de guerra o los esclavos que están en pena de muerte. Para eso se utiliza esa palabra, mira qué interesante esa palabra. Alabar al Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, alabar a la gloria de su gracia, porque nos redimió con su sangre, nos compró como se compran a los prisioneros de guerra, como se compran a los esclavos que están con pena de muerte. Si usted tenía una sentencia de muerte, y esa muerte no era solamente física, era muerte eterna. Usted era un prisionero de guerra del poder de las tinieblas. Y Jesucristo vino y te compró para atrás. No con cosa corruptible, ni con oro ni con plata, dice, te compró con la sangre de Cristo. ¿Cuánto valdrá esa sangre? ¿Cuánto valdrá la sangre de Dios? Con eso te compraron a ti. No te compraron con oro. Te hubieran comprado con oro, estuviera impresionante también. Pero no te compraron con oro, con la sangre de Dios te compraron. Esa palabra prisionero de guerra es importante porque, ven acá Douglas para ayudar al mensaje ilustrado. El diablo cogió al Adán, que significa la humanidad, y esta es la manera que Satanás pervirtió una tercera parte de los ángeles y atacó el reino de Dios. Él dijo: yo sé, porque ya yo fui a las piedras donde nadie había ido y estuve en el lugar santísimo oyendo los secretos de Dios, los misterios de Dios, y yo soy un querubín protector asignado a la tierra para proteger al ser humano. Yo sé el propósito del hombre. Ya yo vi que Dios ama a esta gente de una manera como nunca había visto, y yo sé que Dios no los va a matar. Ya yo lo sé, ya lo vi. Entonces, pero yo sé que Dios es santo. ¿Cuál es mi estrategia? Si pongo lo que Dios odia dentro de lo que Dios ama, si Dios destruye lo que odia, tiene que matar a lo que ama. Y si Dios preserva lo que ama, entonces tiene que preservar a lo que odia. ¿Qué voy a hacer? Prisionero. Lo mato. Si tú me matas a mí, lo tienes que matar a él también, porque él me sirve a mí en su pecado. Y entonces Dios quitaba las manos.
no los voy a matar. ¿Me entiende cómo él controla? ¿Qué tronco de plan, verdad? ¿Cómo puede una persona con una pistolita entrar a un banco y coger a todos los soldados y paralizarlos y a todos los guardias? Con rehén. Ajá, dale, dispara. Que le voy a volar los sesos aquí. No disparen, bajen las armas. ¿Right? Y así tenía el diablo como prisionero de guerra, como esclavo con sentencia de muerte a toda la humanidad. Pero ¿qué hizo Jesucristo? Le quitó la pistola. Santo. Quitó las acusaciones. Y dice, dale, dispara. Que no hay balas ahí ya. Yo quité el pecado. Quité la muerte. Y los compré con la sangre del Cordero. Ahora son libres para alabar al Señor. Nos dio toda sabiduría y conocimiento. Wisdom en Sofía, esa es la palabra, es Sofía, sabiduría en griego. Pronesis en el griego también es el conocimiento. Dice, estas son las cosas que nos equipan para toda la vida, según la filosofía griega. Estas dos palabras eran bien técnicas, se utilizaban en el primer siglo para describir las cosas que eran preciosas. Dice Aristóteles lo definía como el conocimiento, the knowledge of the precious things, the answer to all the eternal problems of life, death, God, man, time and eternity. La Sofía, lo describían los filósofos, era una palabra técnica para describir la respuesta, el conocimiento de las cosas sublimes, profundas de la vida, la respuesta a todas las preguntas sobre la vida, la muerte, Dios y el ser humano. Dios nos bendijo con toda mención espiritual. Nos redimió y nos compró para atrás con la sangre de Jesús. Nos escogió para que desde antes de la fundación del mundo para estar santo y sin mancha. Y nos dio toda sabiduría y conocimiento. Podemos saber todas las cosas profundas de Dios. ¡Wow! Para la alabanza de la gloria de su gracia. El problema es que, hay dos tipos de personas en el mundo. Están los que solamente le importa cómo me levanto por la mañana para llegar a la noche. Y están los que tienen preguntas. ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Y cuál es el propósito de esto? ¿Y por qué el planeta gira alrededor del Sol? ¿Y por qué la galaxia se expande a la velocidad de la luz? Y las preguntas de las cosas profundas de la vida, lo del eterno, lo perturban a la practicalidad de la vida. Yo sé de lo que estoy hablando porque that's me, ese soy yo. Cuando yo iba a la clase de matemáticas, yo tenía 0.00 de promedio. No quites esto del video. Para la gloria de Dios. 0.00 de promedio. La principal lo anunció en el Intercom. En la historia de la Academia Santa Teresita, nunca nadie. Es una vergüenza. Y yo me paré en el salón y dije, ¿qué pasa? No se lo tienen que decir a todo el mundo. Porque cuando yo veía la matemática y el álgebra y la química y todo eso, yo decía, ¿y cuál es el propósito de la vida? ¿Y qué tiene que ver esto con el universo? Y no podía, porque yo decía, tú no sabes nada. Yo no quiero saber eso, yo quiero saber las cosas profundas de la vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué existo? ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Por qué nací en este país, en este particular lugar? Las preguntas de la vida, eso es lo que los griegos le llaman la sofía, la sabiduría de las cosas existenciales. Y yo ya estoy acostumbrado a creer y entender que hay gente que no le pasa eso por la mente. Pero yo no puedo entender cómo la gente puede vivir la vida sin estar atormentado con el hecho de que ¿qué rayos tú haces aquí? ¿Tú nunca te has preguntado eso? ¿Cómo tú no le tienes miedo a la muerte? ¿Cómo es que tú vives como si estuvieras, como dice mi hermano, de vacaciones en el mundo? Y lo único que te importa es lo que vas a comer para digerirlo y después ir al baño y ¡pum! Eso es lo único que te importa. No te cuestionas a ver si hay alguna razón particular por la cual tú estás pasando por las cosas que estás pasando. No te inquietas acerca de la... Yo estudiaba de todo. Yo coleccionaba la revista que se llamaba Muy Interesante. Y tenía libros, yo estudié el satanismo, estudié los extraterrestres, estudié lo paranormal, estudié la metafísica, estudié los demonios, estudié de todo. Y yo que muchas preguntas en la vida. Y no habían respuestas, hermano. Yo le buscaba respuesta y no le había respuesta. El triángulo de las Bermudas, yo estudié todo eso. No le encontraba respuesta a nada. Y mientras más buscaba, más me inquietaba. Y mientras más preguntas nacía. Pero cuando vine a Cristo Jesús, la sofía de Dios, ahora conozco todos los misterios de la vida. Yo puedo ver una vida de una persona y yo te puedo decir todo. Todo lo que te está pasando en tu vida, ya vete. La sofía de Dios. El propósito de Dios. Yo sé para qué naciste, entiendo, sé para qué yo nací. Yo sé que yo no soy un accidente.
que fui escogido en Él desde antes de la fundación del mundo. Entiendo que tengo una destinación eterna. Entiendo que aunque no lo parezca en lo natural, yo estoy ahora mismo acumulando tesoros en el cielo. Y me voy a parar en el trono de gloria. Y estoy en expectativa esperando ese día. No estoy viviendo accidentalmente con situaciones carnales. No estoy viviendo según mi carne, según lo natural. Estoy viviendo según la sabiduría de Dios. Para entender quién es Dios. Quién somos nosotros. ¿Para qué fue el ser humano? ¿Para qué existe el mundo espiritual? Entendiendo la profundidad del tiempo y lo eterno. Las cosas eternas de Dios. Dios nos ha bendecido y nos ha escogido para darnos la sofía, la sabiduría de las cosas eternas de Dios. Uno de los problemas de la iglesia hoy en día es que a la gente no le interesa la sofía, no quieren saber la sabiduría. La gente no sabe ni quién es el diablo, no sabe ni quién son los demonios, y lo peor es que ni le importa. Uy, ese es el diablo es el diablo. Y yo digo, ¿y quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Y de dónde vino? ¿Y qué hace aquí? ¿Qué importa? Pero ese es el diablo. No les interesa saber sabiduría. Solo les interesa lo inmediato, lo momentáneo, lo pasajero. Hay gente que vive toda la vida afajada a su teléfono y a su internet. Y se creen que porque la computadora hace 6 ping y te dice todo, son bien inteligentes. Yo sé mucho, mira, ping, y mira toda esa información ahí, mira lo que mucho que yo sé. Y no has leído ni tres oraciones de lo que dice ahí. Pero te crees que porque la computadora y el teléfono te hacen un montón de cosas, eres inteligente y sabio. Como el teléfono te corrige las palabras que escribes mal, te crees que tienes mucho conocimiento. Mira lo elocuente que yo soy. El engaño. Una persona que, se me olvidó el nombre ahora, profetizó que esto iba a pasar en el mundo. Él dijo, en el futuro va a haber tanto conocimiento y tanta tecnología que van a pasar una de dos cosas. O la gente se va a volver bien docta y bien sabia, o si no, se van a volver bien brutos. Porque mucho conocimiento los va a creer la ilusión que conocen mucho. Y como está todo ahí, no hacen nada. Guess which one of the two it was right? ¿Cuál de las dos estuvo correcta? La segunda. Como ahora hay información instantánea, antes había que ir a la biblioteca, antes que había que pagar el precio y pagar el tuition para ir a una universidad a aprender, pero como ahora está en la computadora, ¡ping! Mira, yo sé todo lo que sabe esa gente, yo lo sé porque está ahí en la computadora. Pero ¿lo has leído? ¿Lo has meditado? ¿Lo has estudiado? ¡Ni te interesa! La verdad fuera dicha, ni la Biblia leen. Lo voy a decir una vez, lo he dicho 1000 veces. El teléfono te lee la Biblia. Solo hace así, ping, y te la lee. Pero ni eso, no podemos prestar atención. Ni los videos del pastor podemos ver en YouTube. Porque al lado ahí sale Bicosí y le das a Bicosí. Oíste 5 minutos de la predicación y le diste ahí en YouTube, que salen así cosas frescas a veces. Y el dedo hace automático así, ting, y le das allí y te fuiste para otro lado. Porque no te puedes concentrar. No te interesa la sofía de la vida. Pero no solamente nos dio sofía, nos dio pronesis. Esta es la palabra para hablar las cosas que son prácticas de la vida. Of human affairs, the knowledge of human affairs, the things that ought to be sought, the things which are to be avoided, las cosas que debemos buscar y las cosas que debemos evitar. In Christ we have both. En Cristo tenemos las dos cosas, las cosas que satisfacen la mente y las cosas que trabajan para la vida práctica. Dios nos escogió para darnos sofía y para darnos pronesis. ¿Entienden eso? Dios no solamente te dio cosas profundas, te dio conocimiento práctico. Muchos de ustedes pueden identificar de esto. O algunos de ustedes no sabían ni cómo hacer un budget y Dios te dio pronosis. Yo no sabía ni lo que era una tarjeta de crédito. Cuando yo conocí a Elizabeth por primera vez, yo le dije, ¿qué es eso? Es una tarjeta de crédito. ¿Y qué es eso? ¿Qué es crédito? You don't want to know. She was right. Yo no sabía ni lo que era un cheque. Te lo digo, es la verdad, hermano. Yo no sabía ni lo que era un cheque. A mí me pagaban cash. Cuando yo cantaba, a mí me pagaban 1000 pesos cash en el concierto. Pum, y la paca me la metía en el bolsillo y me largaba por la porra. Es más, a veces antes de salir de concierto gastaba los 1000 pesos. Bebidas para todo el mundo. Yo también quiero, apúntate también. Yo le pagaba a todo el mundo. La estupidez que tengo ahora no es nueva, eso viene desde antes de tiempo. Cuando yo vi un hermano me vio una vez que yo siempre iba al supermercado, porque yo le pedía a Ray, iba al supermercado y él me veía que yo cachaba los cheques en el supermercado.
había un sitio donde tú para poner el cheque tenías que firmar un montón de cosas y te daban cash. Y un hermano una vez me dijo, ¿por qué tú haces eso? Porque esa gente que trabaja y me da un cheque, ¿para qué yo quiero eso? Eso se deposita en el banco. En el banco, ¿qué es eso? Y me llevó y me abrió una cuenta de banco. Y yo estaba en la gloria. Y dice, mira, ahora lo deposito ahí y aparece un numerito. Yo no sabía ni lo que era un cheque, no sabía ni lo que era el banco, no sabía ni lo que era una tarjeta de crédito. No sabía nada. Pero Dios me ayudó. Pronesis, a la practicalidad de la vida. El Espíritu Santo me dirigió. Dios me envió personas a ayudarme. Yo no sabía ni lavar la ropa, hermano. No sabía ni combinar la corbata, bueno, todavía creo que. Pero se ve mejor, no era como antes. Antes yo tenía la corbata de Mickey Mouse y la camisa así de cuadrito. Si no me cree, le traigo la foto. Y un hermano decía, ¿por qué tú te pusiste así? Y yo decía, it looks good, man. What are you talking about? It looks good. Dice, don't match. Y me llevó a la tienda y me puso las corbatas con las camisas. Y yo, pronesis. You know? Aprendí cómo combinar la corbata con la camisa. Y me llevó a los suits de 50 pesos. Y me vistieron bien. Y aprendí. Yo no sabía nada de eso. Yo no sabía ni peinar. Yo no sabía afeitarme, hermano. En la escuela yo tenía que estar en corbata, con suit y tenía que estar afeitado. Y yo no sabía que era afeitar. El roommate mío me dijo, tú no te afeitas, te van a botar de la escuela. Y dice, es que yo no sé cómo se hace eso. Y este es fácil, coge esto así y te lo pasas así. ¿Verdad? Entonces yo dije, pues está bien, me prestas una cosa esa. Cogí la cosa esa. Y como no tenía la cosa esa blanca, yo pensaba que eso era de adorno. ¡Ja! ¡Fua! La sangre así, hermano. Y yo, ¡ja! ¡Ay! Pero ¿y cómo a él no le pasa eso? A lo mejor para eso es la cosa blanca. Y llegaba a la escuela con toda la cara rajada así de lado a lado. No sabía lavar la ropa. Yo ponía la ropa así, le echaba las pesetas y le daba a la máquina y no le ponía el detergente. Mira, si no se lava hay que ponerle detergente. ¿Detergente? ¿Qué es eso? En mi casa mi mamá me hacía todo. Mi mamá me fregaba, me lavaba la ropa, me compraba la ropa, todo me lo hacía. Yo lo único que hacía era gastar los chavos que tenía. Pero aprendí, Dios fue mi padre, Dios fue el que me discipuló, Dios fue el que me disciplinó. No solamente me enseñó las cosas profundas de la vida, me enseñó los detalles, las cosas sencillas. Hermano, se le daña el carro. Pruebe esto. Dile, Padre Celestial, tú eres mi papá. Enséñame cómo arreglar este carro. A ver qué pasa. A ver si el Espíritu Santo no te hace pronesis y te enseña la practicalidad. Mi papá me contó una vez un testimonio que se le dañó el carro. Y hermano, se le dañó los fusibles. Si usted quiere ver un problema, eso de fusible, eso es lo peor, electricista. Eso es lo peor. Y mi papá se puso a jugar con los fusibles. Y tú me puedes creer que arregló el chavo carro ese. Y él me dijo, no me preguntes cómo lo hice, pero me puse a orar y Dios me dijo, este aquí, aquel allá, y esto lo desconecta aquí, y lo hice, y ¡prum! Y se arregló todo. Dios nos bendijo. Nosotros tenemos ese Sofía y ese Pronesis, pero no lo utilizamos porque no vamos a Dios. Dios, dame sabiduría. Las cosas prácticas y las cosas profundas. Hazte pregunta, Dios, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué está sucediendo esto en las naciones? Dios no solamente le habla a la gente sabia y a la gente que está en posiciones. Dios le habla a sus hijos porque a todos nos bendijo con toda bendición espiritual y nos dio Sofía y nos dio Pronesis para conocer las cosas profundas que satisfacen la mente y las cosas sencillas y prácticas de la vida. Man, this is good preaching. ¿Me entienden? Pues la gente ve uno así. La gente ve uno así y se creen que uno nació ayer. Y no saben que uno le da gloria a Dios por los zapatos que tiene. Me los compró Vini. La corbata me la mandó mi mamá. La camisa me la compró Elizabeth, gracias a Dios. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios, que nos enseña las cosas prácticas de la vida. Nos dio el Espíritu Santo. The earnest expectation, la expectación ardiente, el arrabon. Este es el depósito que nos compró como un pago que es en anticipado de la garantía de lo que va. Esta palabra se utilizaba cuando tú ibas a comprar algo, tú dabas un depósito. Y el depósito era una garantía que lo demás tú lo ibas a pagar después. Si no había depósito, pues no había garantía. El depósito siempre era una cantidad
grande, porque la cantidad grande señala, si invirtió tanto en esto, es garantizado que lo que le falta lo va a comprar también. ¿Usted está entendiendo esto o no? El Espíritu Santo, dice Pablo, es el depósito, el arrabo. ¿Usted tiene alguna duda de que Dios te va a resucitar? ¿Usted tiene alguna duda de que va a reinar en el futuro? ¿Usted tiene alguna duda de que Dios va a transformar todo el universo? Mira el depósito que puso dentro de ti. ¿Invertiría Dios el Espíritu Santo, que es Dios mismo, en ti? Si tú no valieras nada, si te vas a morir en la tumba y te vas a podrir para siempre. ¿Invertiría Dios el Espíritu Santo como depósito en ti? Is the earnest expectation, es la expectativa ardiente, dice Pablo. Es la garantía que el futuro de Dios es genuino, es real y viene de camino. ¿Entiendes eso o no? The Father was the owner. Y dice que, bueno, le voy a leer, ya voy a terminar. ¿Cuánto yo prediqué? Ya me pasé por 6 minutos. ¿Ves? Me miraron mal y eso es lo que pasa. Nos bendijo con todas bendiciones espirituales, número 1. Nos escogió en Él. Es más, vamos a hacerlo así. Cuando yo lea lo que Dios hizo, hágalo como Pablo, diga: bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo saben? Todo el mundo practique. 1, 2, 3. Bendito. Y parecen como los católicos. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendito el Padre del Señor Jesucristo. Uy, oye, ¿tú rezabas el rosario antes? Lo haces con el estilito y todo. Nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Bendito el Padre. Nos dio la gloria de su gracia. Bendito el Padre. Nos redimió por su sangre para el perdón de pecados. Bendito el Padre. Nos dio las extravagantes bondades de sus riquezas en su gracia. Bendito el Padre. Nos dio toda sabiduría y conocimiento en el misterio de su voluntad. Bendito el Padre. Hemos obtenido en Él una eterna herencia en Cristo Jesús. Bendito el Padre. Nos selló en Cristo con la promesa del Espíritu Santo. Y nos dio el depósito de garantía de la posesión futura como herencia. Pablo dice: bendito el Padre, para la alabanza de la gloria de su gracia, para la alabanza de su gloria. Cuando Pablo dice: acuérdate de mis prisiones, quiere decir que todo esto sigue siendo real, auténtico, genuino, independientemente de la situación que tú estés. Sé valiente, no te rindas, mira la prueba de la verdad del Evangelio en su testimonio. Ten simpatía por los que han pagado el precio para que tú disfrutes lo que tengas. Y recuérdate que el que te está diciendo estas cosas te amó tanto que, al igual que Cristo, estuvo dispuesto a sacrificar su vida para que tú tengas Efesios, Colosenses, Timoteo como un testimonio de lo que Dios te ha entregado en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Den un aplauso al Señor.